Hola, muy buen día, ¿cómo están? Gracias por estar acá pendientes. Es un placer nuevamente estar con ustedes el día de hoy. Y a todos los que están allá en la iglesia, a todos los que están allá en casa, a todos los que están acá presentes, muy buenos días, tengan todos. Es un placer verles. Y a todos los que están en línea, sean todos bienvenidos. Que el Espíritu Santo, la palabra del día, pueda llegar hasta sus hogares, hasta donde quiera que estén. Y pues bueno, que realmente podamos todos entender la charla el día de hoy. Y sin más preámbulo, vamos iniciando, vamos a orar y ahorita iniciamos con el tema. Señor Jesús, te damos gracias por esta oportunidad de reunirnos delante de ti. Espíritu Santo, ayúdanos a tener revelación de tu parte para que todo lo que vayamos a escuchar y entender esta mañana, tú nos lo guardes en nuestros corazones y pueda germinar, pueda crecer de una manera impresionante en nuestras vidas. Te damos gracias, Espíritu Santo. Ponemos delante de ti a cada persona que va a escuchar en línea, en presencial, y a todos los que van a repetir la charla posteriormente, que tú te manifiestes en sus vidas. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén y amén. Y pues es un placer. Mi nombre es Adán Ruiz. Gracias por estar acá presentes. Y hoy quiero que entendamos el siguiente mensaje. ¿Cuántos se acuerdan de la última charla que dio un servidor hace un par de semanas? Que decía, tu nueva temporada comienza cuando te atreves a creer. Y esa es la parte 2. Esa es la parte 2 de la charla. Y le hemos puesto como tema esto que te va a impactar. Y mira, se llama Activa tu milagro y camina aunque no veas nada. ¿Cómo se llama? Activa tu milagro, camina aunque no veas nada. Y esto es un tema muy importante, muy retador, porque en la charla pasada hablábamos de que dependía de mí avanzar, que mi nueva temporada iba a iniciar. Y activar mi milagro, activar tu milagro, activar aquello que tú has estado esperando, pues bueno, es sumamente importante que lo entiendas para que lo empieces a hacer a partir de hoy. Hoy comienza eso que tú y yo hemos estado esperando y añorando por mucho tiempo quizás, ¿no? Pero vamos a entender cuáles son los fundamentos de cómo podemos activar la fe. Y hoy, va a ser sumamente importante. Y mira, quiero que tú entiendas desde esta perspectiva. ¿Cuántas veces nos hemos dicho a nosotros mismos, yo creo en Dios, yo creo en lo que me está diciendo y me está tratando que yo alcance? Pero ¿cuántas veces de esas tú te has quedado paralizado por no ver más? O por no ver el camino claro, las circunstancias acomodándose a tu favor. Yo soy uno de ellos. A veces nos podemos quedar fríos, nos podemos quedar un poquito inquietos de las circunstancias que estamos pasando. Pero hoy vamos a aprender cómo activar ese milagro, cómo vamos a avanzar. Y por eso hoy Dios te dice, activa tu milagro, camina, avanza, aun cuando no veas nada. Y mira, hoy yo quiero que entiendas esto. La fe no es una emoción. Hay muchos creyentes o no creyentes que, bueno, se emocionan por escuchar una canción, por escuchar una predicación y pues bueno, se les quita esa emoción en algunos minutos, algunos instantes posteriores a eso y pues bueno, creen que la fe, o muchos pudieran creer que la fe es lo mismo, es una emoción. Yo sí creo, pero ves algo diferente y dejas de creer, entonces eso no es fe. Fe es una convicción, fíjense, que hace que avances aun cuando no hay señales, aun cuando no hay puertas abiertas o que incluso todas las cosas pudieran estar igual o empeorando. Fíjate, la fe es una convicción de avanzar, de seguir adelante, de seguir poniendo todo de parte de ti para seguir en este caminar, tanto en la vida, en lo familiar, en lo espiritual, con un propósito. Y quizás tú te digas, bueno, es que yo no conozco mi propósito, yo no sé lo que Dios quiere, pero bueno, cuando tú empiezas a tener esa comunión de parte de Dios en tu vida, todo empieza a tener un poquito más de sentido. Y
Quiero que entiendas el siguiente versículo. Y es más, acompáñame a leerlo. Esto está en 2 Corintios 5:7. Y dice, fíjate que la segunda parte dice, en la segunda versión, ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe. Esto es lo que significa la fe. Esto es lo que significa estar en fe. Que aunque no veamos las cosas, aunque no las veamos ahora, decía la segunda versión, yo sé que está ahí. Yo sé que ya está. Yo sé que Dios ya me lo dio. Interesante, ¿no? Y por eso es necesario que tú y yo podamos avanzar de una manera recta, de una manera oportuna. Porque si tú empiezas a zigzaguear, tú empiezas a moverte de un lado para otro, pero no caminas en la dirección correcta, bueno, todo pudiera empezar a tener un sentido diferente y no el que Dios espera que tú tengas. Y yo quiero que comencemos con esto, y este es el punto número 1. La fe real comienza cuando se apagan las luces. La fe real comienza cuando se apagan las luces. Y esto es bien tremendo porque yo creo que a todos nos ha pasado ¿cuántos les agrada la oscuridad? ¿A cuántos nos agrada que apaguen las luces en la noche? ¿No? Yo me acuerdo que yo de chico sufría por ansiedad en la oscuridad, muchas guerras espirituales y bueno, otra historia, esta es otra historia y después se las cuento. Pero yo sentía ansiedad de la oscuridad, ¿no? Inseguridad, estar inquieto. Y hoy en día tú y yo pudiéramos estar pasando esa misma ansiedad, aún en nuestra edad adulta, aún en nuestras circunstancias, en la escuela, para los jóvenes que están en la escuela, en el kinder, la primaria, sufren de ansiedad. En la secundaria, en la universidad, ni te lo cuento. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a caminar en la oscuridad, no estamos acostumbrados a andar en ese medio. Y aun cuando está oscuro, Dios está ahí en ese lugar. Cuando no ves nada claro, Dios ahí está en medio de la oscuridad. Y después empieza a haber luz, ¿no? Pero es necesario ver la luz aun cuando está oscuro. Fíjate, ¿eh? Y te voy a poner un ejemplo bien claro, ¿no? Cuando tú y yo, ¿a cuánto nos gusta hacer compras en línea? ¿A cuánto nos gusta tener una actividad de que me ahorro el tiempo de ir a alguna tienda o pedir algún artículo y lo pido en línea, ¿no? Y lo compras sin verlo, lo compras sin tenerlo físicamente. Pero tú confías en lo que estás viendo, en las fotografías, en la descripción, que el producto tiene buena calidad, las revisiones o evaluaciones de la gente que lo ha comprado previamente, ¿no? Y tú confiadamente lo compras y dices, no, pues que me va a llegar en 2, 3 días y listo, ¿no? Pasa exactamente con Dios. Si tú le crees a Dios y ves lo que Dios te va a dar, ¿no? Así como tú compraste en línea sin verlo físicamente, es con esa misma certeza que tú debes de recibir lo que tú estás esperando de Dios. Porque si viene de Dios, pues no tiene error. Si viene de Dios, no tiene pero le pongas a ese regalo. ¿Cuánto más? Cuando tú estás esperando alguna respuesta para tu trabajo, para tu negocio, para tu familia, para ti mismo, ¿no? Y Dios te dice 1000 cosas que ya te las dio, que cómo viene el paquete de bendiciones, ¿no? Y a veces dudamos, a veces no podemos avanzar. Pero yo hoy quiero que tú te lleves esto en claro. Ver con los ojos de fe es confiar en lo que Dios dijo, no en lo que el entorno nos muestra. Y esto es bien crítico porque como seres naturales, como en nuestra naturaleza, estamos acostumbrados a que si no lo veo, no lo creo, y que si no lo puedo obtener, no lo puedo palpar, no existe aún. Cuando llegamos a Dios y cuando llegamos a expresarle nuestras necesidades y nuestros conflictos existenciales, pues tenemos ese bloqueo mental, ¿no?
que no nos deja avanzar, no nos deja obtener aquellas bendiciones, las cuales Dios ya nos dio, las cuales ya Dios nos los dio por sentado. Por eso no debemos de ver conforme lo que nos muestra el entorno, conforme las circunstancias están alrededor de nosotros. Y bueno, ¿cuántas veces tú y yo hemos pasado por esas circunstancias, ¿no? Que no podemos tomar algo porque aún no lo veo, o no lo puedo visualizar en medio de mis circunstancias. Tremendo, ¿no? Mira, y con esto quiero que avancemos al punto número 2. Punto número 2 dice, cada paso en la oscuridad activa una promesa. Cada paso en la oscuridad activa una promesa. Y esto es bien importante, porque todo aquello que tú hagas sin verlo, te va a acercar más o te va a alejar más de tu milagro. Cuando tú empiezas a ver tus circunstancias que empiezan a empeorar un poquito más, ¿no? Y tú dices, no, es que ya está fea la circunstancia, ya está feo esto. Y tú dudas de lo que Dios te dijo, o lo que tú leíste en la palabra, o lo que alguien más te comentó de parte de Dios. Y tú dudas, esas circunstancias que tú estás viendo te empiezan a alejar más para atrás en vez de avanzar. Y eso nos genera un caos en nuestra existencia porque nos empezamos a desesperar. Ya no confiamos en totalidad de la palabra o promesa que se nos dijo. ¿Por qué? Porque vemos que no hay cambios, vemos que no hay nada acomodándose quizás como lo esperaríamos nosotros. Pero Dios se maneja de diferente manera. A pesar de lo que tú veas, tú sigue creyendo y avanza. A pesar de cómo estén las circunstancias, tú créeme. A pesar de todo lo que tú estés sufriendo, créeme. Y te voy a poner un ejemplo. En el Antiguo Testamento, cuando Moisés y Josué, ¿no?, estuvieron liderando el pueblo, y Moisés termina su ciclo, ¿no?, y el domingo pasado hablábamos de Moisés, queda Josué a cargo posteriormente, ¿no? Y Josué empieza a liderar de una manera que ya no era el segundo o el que estaba ahí a pies de Moisés, por decirlo así, sino que empieza él a tomar el liderato, tomar eso que no había tomado antes porque no lo conocía, pero se aventó al ruedo. Y al final, fíjate, hay un suceso que ahora lo vamos a describir y a leer, que se repite más o menos como Moisés. No se repite de la misma manera, pero tiene la misma estructura, tiene el mismo cuerpo, pero cada uno tiene su propio milagro de tal manera que los impulsa a que el pueblo avance adelante. Y no sé si se acuerdan, pero Moisés abrió el Mar Rojo, ¿ok? Y Josué abrió el río Jordán. Entonces vamos a ver esto. Mira, esto está en Josué 3:15 al 17. Y si tú lo alcanzas a leer allá, escúchalo de esta manera. Era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía de río arriba dejó de fluir. Fíjate, dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar muerto, hasta que el lecho del río quedó seco. Después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Y lo que quiero que tú entiendas el día de hoy es esto. Si en las circunstancias que el pueblo otra vez se enfrentaron a que tenían que cruzar un río, a cruzar las aguas, y era imposible, ¿por qué? Porque decía que se desbordaba el río en esa temporada de cosecha. Y dice que cuando los sacerdotes tocaron el agua, empezó el pueblo a avanzar. ¿Por qué? Porque la promesa que Dios le había dado a Josué se cumplió. Y esto es bien importante, porque
Cuando tú y yo vemos que el pueblo o el milagro no se activa, es porque a ti y a mí nos falta hacer algo antes. Hacer algo, caminar, dar el paso de fe. Por eso se llama dar el paso de fe. Aviéntate tú. Obviamente debes de pedir dirección, confirmación de parte de Dios, que Dios te lo revele, ¿no? Antes de avanzar así abruptamente, sin tener certeza. Pero si cuando tú ya tienes todas las herramientas, fíjate, todo lo que Dios quiere para ti y para mí, ya está sumamente entregado, todo empieza a cobrar sentido. Todo tiene un porqué. Y yo quiero que tú entiendas esto. Si tú y yo hoy damos ese paso de fe, aquello que tú has estado soñando, aquello que tú has estado pidiéndole a Dios que se cumpla, hoy se va a cumplir. Hoy se va a cumplir. Llámale tú lo que tú quieras. Llámale tú o pone el ejemplo a tu milagro de lo que tú has estado visualizando o pidiéndole a Dios por mucho tiempo. Pero yo tengo que hacer algo primero. Josué les pidió algo antes de cruzar tanto a los sacerdotes como al pueblo. Y eso quiero que también tú y yo nos lo llevemos de tarea el día de hoy. Fíjate, en Josué, en el versículo 5, dice: purifíquense, porque mañana verán al Señor hacer milagros. Eso fue la primera encomienda de parte de Josué, de parte de Dios a través de Josué. A los sacerdotes les dijo: tomen el arca de la alianza y crucen el río delante de la gente. Los sacerdotes tomaron entonces el arca de la alianza y pasaron delante de la gente. Entonces, imagínate si la instrucción de Josué no lo hubieran tomado en cuenta o no lo hubieran realizado de tal manera, el pueblo no cruza, el pueblo se queda. Y eso es tremendo porque en la vida hay siempre dos tendencias, ¿no? Los que creen y los que se sientan esperando en el decir que sí creo. Y los que creen los que creen haciendo algo, lo obtienen. Y los que solamente se sientan esperando en el que sí creo y espero en que Dios me lo dé, nunca lo vas a obtener. No sé en cuál tú estés, en el que sí crees y puedes hacer algo, o en el que te estás sentando en la promesa de Dios y que Dios haga y que Dios deshaga, pero yo espero en Dios. Y aunque la palabra dice que hay que esperar en Dios y que Dios, de Él viene la promesa y que de Dios viene la bendición, en ocasiones tú y yo debemos dar ese primer paso de fe, ese primer paso de bendición de parte de Dios. Fíjate, cuando tú y yo le ofrecemos a Dios nuestra fe, Dios nos da la de Él. Y con Él todo es posible. Dios no bendice la inmovilidad. Eso que te quede bien claro. Dios no bendice la inmovilidad. Él responde al paso de fe. Al paso que tú des, es como las circunstancias van a ser. Es conforme las circunstancias van a avanzar. ¿Has notado que cuando las circunstancias se ponen de cierto color y conforme tú respondes, se pueden mejorar o empeorar? Es lo mismo que pasa en lo espiritual. Quizás, y antes de comenzar en lo espiritual, quizás estás en una discusión y en vez de terminar esa discusión, sigues en esa discusión y se empeora esa discusión más y más y se pone más candente y se dicen cosas que no se debían haber dicho. Y el postrer estar de esa discusión, pues termina en peleas, en muchas ocasiones divorcios, separaciones momentáneas, despidos en la empresa, no sé, tantas circunstancias, ¿no? Porque no pudimos frenar nuestra lengua, porque no pudimos ver más allá de lo que pudimos decir de otra manera. Es lo mismo que pasa con la fe en Dios. Cuando tú y yo
no vemos o no actuamos de una manera correcta a través de las circunstancias, lo que ya venía se puede o detener o se puede avanzar. Entonces necesitamos movernos de una manera efectiva, de una manera fluida en Dios. Conforme lo que Dios te mueva, muévete. Conforme lo que Dios te diga, hazlo. ¿Por qué? Porque es necesario que quitemos nuestra forma de ver, nuestra forma de pensar para poder avanzar. Y como punto número 3, fíjate, como punto número 3, lo que no ves ya fue preparado. Lo que no ves ya fue preparado. Y hoy quiero que entiendas esto. Cada vez que vamos a la cruz y clavamos nuestros problemas ahí, esos problemas, esas ansiedades y aquellos sufrimientos delante de Dios, Dios empieza a darnos una salida a todas aquellas circunstancias difíciles. Y quizás tú me digas que yo no lo alcanzo a ver, pero cuando tú le crees a Dios y tú le depositas todas aquellas circunstancias, todos aquellos problemas que tú tienes, Dios empieza a hacer camino o empieza a hacer un camino donde antes no había. Por eso cantamos, sendas Dios hará, o caminos Dios va a hacer donde no había. Va a proveer donde no había. Va a limpiar donde estaba sucio, va a sanar donde estaba herido y mil cosas más. Pero tú debes de creerlo, tú debes de sentirlo, tú debes de palparlo y hacerlo tuyo. Es necesario que si ves la bendición de Dios, la tomes, no la dejes ir. Si ves la bendición de Dios a través de un servidor o a través de un canto, a través de otra charla, tómala. Dios te está hablando. Todo comienza con esa confianza que tú le deposites a Dios. Si tú confías en Dios, todas las cosas son posibles. No necesitas ver puertas abiertas para saber que Dios ya habló y Dios ya abrió alguna. Camina. No necesitas verlo aún. Lo vas a ver, lo vas a ver. Pero necesitas tú dar el primer paso. Camina como si ya estuviera abierto todo. Te digo, debes ser prudente en las decisiones que vas a tomar. Necesitas ser sabio en lo que tú vas a determinar para el siguiente paso. En Juan 20:29 nos dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Somos pocos de los que hacemos o podemos caminar en ese medio, en ese ámbito de fe. Porque el mundo nos enseña a creer o a caminar en lo que vemos. Y Dios es contrario. Por eso es necesario creerle. Cuando te mueves en obediencia, el cielo se mueve contigo. Fíjate, cuando te mueves en obediencia, el cielo se mueve en obediencia. En la escritura vemos de que si la nube se mueve, muévete con ella. Pero esa nube se va a mover conforme a tu fe. Esa nube se va a mover si le crees a Dios o no. Porque imagínate que se mueve la nube y tú no te mueves, pues te quedaste fuera de la nube, fuera de la protección de Dios. Entonces hoy Dios te quiere decir, si caminas en obediencia, el cielo se mueve contigo. ¿Estás listo para que se mueva contigo? ¿Estás listo para recibir lo que Dios tiene para ti hoy? ¿Cuántos dicen amén? Así que tu caminar, fíjate, tu caminar sin ver es tu adoración más única en la vida que vas a tener. Tu caminar sin ver es tu adoración más única y genuina que vas a tener. Porque revela la confianza que tienes y la confianza absoluta que le depositas a Dios. Debemos de tener una vida en adoración a Dios. ¿Y cómo podemos vivir una vida de adoración si no confiamos en Dios? Si no caminamos en lo que Dios nos dice que debemos de caminar. Así que si hoy tú hasta el día de hoy más bien, no has podido caminar en esa vida de adoración a Dios, no son los cantos, no son las alabanzas, como ya nos han dicho previamente, sino es tu caminar diario lo que adora y alaba a Dios.
Aquello que tú dices, aquello que tú te conduces, eso es lo que va a reflejar a Dios en ti. Así que cuanto más camines en Dios de una manera absoluta y concreta, vas a adorar a Dios de una manera increíble. Y entonces todas las cosas van a empezar a tomar un giro de la mejor manera. Así que yo quiero cerrar con esto. Hoy yo quiero que tú entiendas esta charla no como una charla más, sino como una charla que te llama a la acción, que te llama a hacer algo hoy. Si quieres tu milagro hoy, tú debes de tomarlo hoy. Si lo quieres dentro de un año, pues espérate un año. Si lo quieres para mañana porque no estás listo hoy, pues bueno, nos comunicamos después. Pero si tú estás listo hoy, tómalo. Dios ahí está. Dios ahí está listo, preparado, diciéndote, yo ya te lo di ya hace mucho tiempo, no lo has tomado aún. Empieza a moverte en esa dirección. Si tú dices, es que aún no sé cómo llegar ahí, avanza hacia ese lado donde tú quieres ir. Postúlate a ese trabajo soñado, ¿no? Si eres empleado, postúlate a aquel que te satisfaga la descripción del proyecto, ¿no? Si tienes un negocio o quieres empezar un negocio, hazlo. Pide dirección, pide una forma de cómo llegar a ser exitoso tu negocio. Y la única manera es yendo a Dios, ¿no? Perdona. Si tienes conflictos en el área emocional, en el área de tu interior, ¿no? Perdona, deja ir, suelta, para que puedas avanzar. Si tú tienes problemas con tu pareja, si necesitas reiniciar algo, y es un milagro en tu matrimonio, en tu persona, con tus hijos, abrázalos, bésalos. Aprovechen, hijos, a sus papás. No sabemos cuánto tiempo estemos aquí en la tierra, pero necesitamos tomar nuestro milagro. Hay personas que no tienen esas bendiciones hoy en día. Entonces, que estemos tú y yo aquí hoy todavía respirando es un milagro de parte de Dios. Entonces, tenemos que ser agradecidos también en lo que tenemos. Activa tu milagro hoy. Activa tu milagro hoy. En Génesis 28, fíjate, en Génesis 28, esto llévatelo de tarea y plásmatelo de una manera tal que cambie tu perspectiva completamente. En Génesis 28:15 dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, perdón. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Cuántos quieren saborear esta promesa en sus vidas? Yo soy uno de ellos. Señor, transforma y completa la bendición que tú tienes para mí, mi familia y mis generaciones venideras de una manera tal que ni yo mismo haya podido visualizar, porque yo confío en ti plenamente. Termina tu obra en mí. Transforma mi vida. Úsame. Y fíjate, en el 16 dice, y se despertó Jacob de su sueño. O sea, Dios se le presentó a Jacob y le dijo esto. Y dijo, ciertamente el Señor estaba en este lugar y yo no lo sabía. Yo quiero que tú te sorprendas así como se sorprendió Jacob. A que digas, en medio de mis circunstancias, Dios me dijo, voy a hacer esto contigo. Y que lo veas de una manera tal que tú digas, no cabía duda de que Dios estaba involucrado en todo esto. En otra ocasión te voy a contar muchos testimonios, pero lo que yo he vivido junto con mi familia hasta el día de hoy ha sido una confirmación de lo que Dios me habló hace mucho tiempo, de que se ha ido transformando y realizándose paso a paso conforme la creencia y esa certeza que le he depositado a Él. Y te puedo asegurar que no cabe duda de que Dios estuvo involucrado en cada paso del proceso y sigue. Y yo sé que lo que Él tiene por delante para mí es avanzar hacia adelante y alcanzar más cosas de parte de Dios. Así yo quiero que tú lo visualices, que lo que Dios
te esté hablando, que lo que Dios te esté recordando para soltar, para perdonar, para dejar ir, para sanar, para activar, tú digas, estoy listo. Y que tú después digas, no cabía duda, Dios me habló hoy y hoy me dio eso que yo estaba añorando. Así que yo quiero que cierres tus ojos y que digas, Señor Jesús, gracias porque tú estás acá con nosotros el día de hoy. Señor, quizás no veo nada, quizás no he podido avanzar como yo había pensado, pero hoy deposito mi esperanza, mi ansiedad delante de ti, Señor, y yo confío en tu plan y tu propósito para mí. Señor, yo hoy declaro que todas tus promesas me sostienen, Señor, y que tus milagros se cumplen en mi vida a partir de mi fe puesta en ti el día de hoy. Señor, activa mi fe en ti, que es tu fe en mí. Úsame para impactar, úsame para yo ser tu testimonio a aquellos quienes no te conocen aún, Señor, y que puedan creer que eres un Dios vivo y eficaz, el cual concede todos los deseos del corazón a aquellos en quienes en ti confiamos. Te damos gracias, Espíritu Santo, bendecimos esta palabra, Señor, y declaramos que tiene fruto en abundancia a todos a quienes creyeron en esta palabra y la recibieron en su corazón. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que si tú fuiste de los entendidos el día de hoy y pudiste dar el paso de fe en fe, felicidades. Te aseguro que hoy mismo vas a ver cambios en tu trabajo, en tu familia, en tus finanzas, en todas aquellas áreas en las cuales tú estabas esperando algo. Hoy es el reinicio de todo aquello. Haz caso a lo que nos dijo Josué. Purifíquense, pónganse a cuentas con Dios y entonces avancen. De parte de mí y de mi familia, un súper abrazo a todos aquellos que nos están viendo por allá en casa, en la iglesia y a todos en línea. Bendiciones, que tengas una excelente semana, inicio de semana, y que al final nos podamos mensajear, nos podamos comunicar y testificar de lo que Dios empezó a hacer a partir de hoy en tu vida y en la mía, para podernos animar a avanzar día a día, a pesar de que no veamos nada. Que Dios te bendiga, bendiciones y hasta la próxima.